Una visión para la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1 versículos del 9 al 20 dice la santa palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén y amén. Una visión para la iglesia de Jesucristo. Tenemos como tema el título del día de hoy. Esta palabra de Apocalipsis nos muestra, nos enseña y nos acerca un poco más a lo que significa esta revelación. Recordemos que habíamos visto eh, la reunión pasada acerca de Apocalipsis, los primeros versículos de Apocalipsis, cómo el Señor había dado una revelación. Recordemos, Apocalipsis significa revelación. Y entonces veíamos cómo el Dios Todopoderoso quiso, por voluntad propia, en su divina providencia, quiso mostrar con completa claridad la gloria de Jesucristo. Las cosas que han de venir, claro que sí, todas las cosas que sucederán, como dice la palabra de Dios en el pasaje que acabamos de leer. Las cosas que Él ha visto para que Él las escriba, pero también las cosas que sucederán después de esto. Y Él por misericordia ha querido mostrarle a quién, a nosotros, sus siervos, a los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que nosotros leemos la santa palabra de Dios y a través del Espíritu Santo recibimos ese entendimiento. Muchas personas que son no creyentes han leído la Biblia pero no han comprendido nada, precisamente por eso, porque no son creyentes. Y es el Espíritu de Dios el que da el entendimiento a las personas que creen que la palabra de Dios es inspiración divina y que en ella está completamente la palabra de Dios. Entonces veíamos cómo esa revelación mostraba y hacía visible por completo la exaltación de Jesucristo y su triunfo, que es eterno, su triunfo y su victoria que es para siempre. Es una exaltación final y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación entonces, la revelación de Jesucristo, que es a sus siervos, de todas las cosas que deben suceder pronto, nos enseña y nos muestra, y leíamos también la vez pasada, que debemos de prestarle completamente nuestra atención a la santa palabra de Dios.
De hecho, cuando lleguemos a la enseñanza del mensaje que da a cada una de las iglesias que acabamos de leer, vamos a mirar que allí, entre las cosas que más se repiten es todo aquel que oiga, todo aquel que entienda la palabra de Dios, que la ponga por obra, que la ponga siempre delante de sí mismo para obedecerla. Todo el Señor siempre nos dice que debemos estar atentos a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice textualmente. Significa que debemos de tener mucha predisposición para escuchar la palabra y para entenderla y de esta manera poder honrar a nuestro Dios desde la obediencia. Entonces esta revelación que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que nosotros la leamos, para que la entendamos, para que vivamos siempre con la mirada puesta en las profecías, porque todo se ha de cumplir sin falta. Nos muestra el pasaje de hoy, primero, quién es aquel que envía la profecía, quién es aquel que da la profecía. En este mismo capítulo 1, pero en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De una vez nos dice quién es el que nos está hablando. Y el que nos está hablando es el mismo Dios, el Todopoderoso, el gran Señor. Cuando la palabra de Dios lo encontramos principalmente acá en Apocalipsis, que dice yo soy el alfa y la omega, esta expresión, estas palabras para un israelita de nacimiento, para un judío, tenían de gran valor. De hecho, ellos ya la habían escuchado a través del profeta Isaías, porque el Señor les había dicho, yo soy, yo soy el alfa y la omega. Cuando hablaba, decía, ¿quién es el que ha hecho estas cosas? ¿Quién es el que ha hecho estas maravillas? Hablando en el capítulo 41 de Isaías, y dice, yo el Señor, el Todopoderoso, yo soy el alfa y la omega, dice allí, en este capítulo 41 de Isaías. Y es importante, en el versículo 4, si lo quieren apuntar para luego estudiarlo, Isaías 41:4, allí para ellos sabían que exactamente cuando él estaba hablando del alfa y la omega, el principio del fin, se refería a que él mismo es el todopoderoso. Y es muy importante entonces cuando llegamos al libro de Apocalipsis y encontramos estas palabras, porque sabemos que, y en ese mismo versículo 8 dice, el todopoderoso. No hay otro más que él, no hay uno igual, ni semejante, ni parecido, ni que se acerque en lo más mínimo al Dios Todopoderoso. Y eso nos invita a nosotros a reflexionar que cómo es posible que este Dios tan grande, tan poderoso, de una manera maravillosa se acerca a nosotros para decirnos qué es lo que va a hacer. No tendría por qué hacerlo, pero Él quiso hacerlo en su divina providencia. Y es una manera de reconocer su amor por nosotros. Todo ese favor que nos despliega, todo ese favor que nos entrega, es maravilloso. Y entonces, lo habíamos visto que en Amós 3, capítulo 7, Él nos enseñaba que Él quiso en su divina providencia mostrar las cosas que habían de suceder, mostrarlo a través de sus profetas, mostrárselo, revelárselo a través de los profetas. Y hoy lo tenemos, hoy tenemos a Juan con una de estas profecías. Y empieza el versículo 9 diciendo, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, primero nos dice quién fue el que recibió la visión. El Padre nos dio la revelación de Jesucristo a través de Juan. ¿Para qué? Para que todos nosotros los siervos la conociéramos. Y dice vuestro hermano. Es muy importante cuando uno ve a Juan escribiendo y diciendo vuestro hermano. Lo que nos indica, lo que nos muestra que él no quería sobresalir por encima de ninguna otra persona, por encima de ningún otro ser humano. Él lo que quería era que se viera y que todas nuestras miradas estuvieran puestas en la gloria de Jesucristo, en quien enviaba el mensaje y en el mensaje que él
el Todopoderoso había enviado. Y es allí donde debemos nosotros siempre permanecer con nuestra mirada fija en quién nos ha mandado el mensaje, nuestro propio Dios. ¿Y qué es ese mensaje? A eso nos llama el Espíritu de Dios, para que escudriñemos cuál es el mensaje. Cada vez que leemos la Biblia, cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este caso, acerca del libro de Apocalipsis. ¿Qué tiene aquella visión que nosotros debemos encontrar, buscar, comprender y aplicar en nuestras vidas? Entonces él no quería prestigio, no quería reconocimientos, como hemos dicho, no quería medallas, homenajes. Y esto distinto, como sucede tristemente en muchas iglesias, muchos personajes que lo que quieren es reconocimientos, aplausos, vitrina. Pero él no quería eso. Y por eso él dice realmente que él es vuestro hermano, es decir, se pone al mismo nivel de todas las personas. Y eso es bien importante. Y es que vemos de forma muy maravillosa que él aprendió desde que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo a ser parte de sus primeros discípulos, parte de los 12 apóstoles. Él durante su ministerio fue moldeado por el mismo Señor Jesucristo, por el mismo Espíritu de Dios. Recordemos que Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, alguna vez se presentaron con la mamá de ellos, se presentaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor los ve, les dice, ¿qué quieren? Y la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, de Juan y de Santiago, le dice, quiero que mandes que en tu reino mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y la respuesta de Jesús, no sabéis lo que pedís. En aquel momento querían reconocimiento, en aquel momento buscaban un puesto de honor. Por eso el Señor les dice, no sabéis lo que pedís. Y después en otra ocasión, cuando Jesús manda a unos discípulos a preparar el camino cuando él iba hacia Jerusalén, envía a unas personas a Samaria y allí no los recibieron porque sabían que ellos iban para Jerusalén. Cuando los discípulos, los mismos Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se dan cuenta de esto, le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que caigan rayos y los consuma, los quemen? Y nuevamente el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero a través de todos esos procesos que vivieron, aprendieron, y en este caso Juan, a comprender los propósitos del reino. Y ahora vemos a un Juan que no quiere ser mejor que nadie, ni estar por encima de nadie, sino que quiere estar al servicio del soberano y único Dios verdadero. Y así debemos de guardarlo en nuestros corazones. Nosotros no estamos en esta tierra, en este mundo, para ser mejores ni más que ninguna persona. La sociedad nos quiere impulsar y a eso llevan a la gran mayoría de las personas, a cómo ser mejores que otros, a cómo ser los reyes, las reinas de este mundo, cómo sobreponerse, estar por encima, incluso humillar a otras personas. Mas no debe ser así con los hijos del reino, con los hijos de Dios, que somos todos los creyentes. Y más bien, si lo tomamos a la manera de Juan, disponer nuestra vida al servicio del Dios Todopoderoso y todo lo que hagamos, hacerlo como entre hermanos para la gloria del Señor. Y esto nos va a dar la capacidad de vivir mucho más gozosos en la presencia del Señor. Entonces dice yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Significa él, como vemos en este pasaje que acabamos de leer, dice que él estaba en la isla llamada Patmos. Y dicen los historiadores que él estaba allí exiliado, es decir, él había sido enviado allí por causa de la predicación del Evangelio, por causa de enseñar la palabra de Dios. Y él dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación. Significa que no solamente él estaba siendo perseguido, sino que todas las personas del primer siglo, de la primera iglesia que se atrevieron con valentía, con decisión, con fortaleza en el Señor Jesucristo a predicar su santa palabra, fueron perseguidos.
Y Él les está diciendo, yo soy copartícipe de vuestras tribulaciones o en las tribulaciones, porque todos estamos viviendo persecución, pero ellos tenían gozo de saber que vivían para el Señor. Y nuevamente distinto a lo que sucede en estos tiempos, porque hay una falsa enseñanza que dice que simplemente nosotros por ser hijos del reino tenemos que vivir como príncipes y nada nos puede pasar, nada nos puede molestar, nada nos puede faltar en nuestras vidas, en nuestras finanzas. No, eso sucede con aquellos que quieren vivir para el mundo, pero no con aquellos que queremos vivir para el reino de Dios. Van a haber persecuciones, van a haber humillaciones, van a haber desplantes. Por causa de vivir dignamente conforme a la palabra del Señor, podemos incluso sufrir escasez en algunos momentos. Pero nosotros vivimos para el Señor y no para el mundo. Y eso es maravilloso. Cuando una persona decide, lleno del Espíritu Santo, vivir y trabajar para el Señor, enseña la palabra de Dios tal como está en la Biblia, tal como está escrita. Y esto les trae dificultades, problemas, persecuciones. Pero aquellos que simplemente quieren amoldarse a la sociedad diciendo que son cristianos, pero dentro de una sociedad viviendo como ellos y con ellos en todas sus despachateces, estas personas no hablan la palabra de Dios, sino que acomodan algunos versículos a sus propios intereses. Entonces nunca van a ser perseguidos. De hecho, estos son los que van a ser aplaudidos. Y estas personas difícilmente les vamos a escuchar hablar de las profecías, del juicio de Dios, del Apocalipsis, cosas como estas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que a la gente no le gusta escuchar el mensaje de la Biblia, quiere que les endulcen sus oídos y que les digan que todo va a estar bien y que pase lo que pase, todos iremos al reino de Dios, lo cual no es bíblico, por lo tanto no es cierto. Entonces dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Claro, él está participando, haciendo las obras del reino de Dios. Él está viviendo conforme al reino de Dios. ¿Qué significa? Que él conoce los principios del reino y los aplica en su vida y los enseña. El carácter del reino, cómo debemos de comportarnos los que somos del reino de Dios, los que somos creyentes, aplica en su vida y lo enseña, lo predica a otras personas. Eso significa ser copartícipes en el reino, es decir, vivir haciendo las cosas del reino. Somos nosotros copartícipes del reino. Tenemos nosotros nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida dedicada al reino de Dios. Es allí donde se empieza como a ver la diferencia entre un verdadero creyente y un creyente nominal. Un creyente nominal es el que simplemente dice, yo soy cristiano, pero en su vida no le dedica un minuto a trabajar para el reino de Dios, en vivir conforme al Evangelio y enseñar a otras personas el Evangelio de la salvación por gracia. Esa es la gran diferencia. Y nosotros debemos de encaminarnos hacia este punto, estar siempre delante de nuestro Señor haciendo su voluntad. Y dice, en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué significa estar en la paciencia de Jesucristo? La paciencia significa perseverancia, constancia y resistencia. Es decir, no es solamente esperar algo, como decimos, esperar algo con paciencia, sí, estar quieto esperando algo, no, sino que tiene la implicación de la paciencia de Jesucristo en perseverar, vivir constantemente haciendo la voluntad de Dios, resistiendo aún en medio de las dificultades, aún estando bajo presión o persecución. Es decir, no solo esperar, sino mantenerse firme en la fe en medio de las dificultades, mantener firme nuestra fe en medio de las dificultades. Eso es la paciencia de Jesucristo. ¿Y por qué la paciencia de Jesucristo? Miremos nuevamente, traigamos en nuestra mente y en nuestro corazón todo el ministerio de Jesucristo. ¿Con
qué entrega, con qué dedicación, con qué perseverancia cumplió él su ministerio. Y no era un camino fácil. Humillaciones, hambres, muchos tiempos sin dormir, cansancio, todo aquello, ataques, esas, permítame la expresión, esas encerronas que le hacían los fariseos buscando en qué encontrar un error para poder culparlo. Y él en medio de eso perseveraba. ¿Por qué? Porque la paciencia de él estaba en que él cumplía su ministerio para glorificar al Padre. Esa es la paciencia de Jesucristo con la que nosotros debemos vivir, en que firmes en nuestra fe cumpliendo lo que el Señor nos ha encomendado. Es decir, si hay sufrimiento, que sea por causa del Evangelio, no si hay sufrimiento, sea por causa de desobedecer el Evangelio. Son dos cosas muy distintas. Y nosotros estamos llamados para obedecer la santa palabra de Dios. Y entonces dice Juan que él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vemos la razón por la cual él estaba en aquella isla. Por causa de la palabra de Dios. Porque donde él estaba predicando la palabra de Dios. Y no querían ya que escucharle más, que él hablara más, que él se dirigiera más por todas las aldeas, los pueblos por donde pasaba hablando de Jesucristo, de su santa palabra, dando testimonio de Jesucristo. Y por eso él fue llevado allí. Pero él fue llevado allí. ¿Y qué pensarían aquellos que lo mandaron? Ya ahora sí va a dejar de estar entre nosotros esa enseñanza, esa doctrina. Pero resulta que los planes de Dios nadie los puede truncar, nadie los puede cortar, nadie los puede desviar. Pues dentro de los planes de Dios y en su omnisciencia, Él sabía que allí estaría Él y Él lo utiliza el Señor para mostrarle tan grande revelación como la que nos ha dejado. En cualquier dificultad que nos encontremos, sepamos que el Señor puede obrar en nosotros para que su nombre sea glorificado, no para que nosotros seamos reconocidos, no para que nosotros recibamos aplausos, sino para que su nombre sea exaltado. Yo estaba, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor, muchos han dicho, se refiere al día domingo, porque el día domingo es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, no, el día del Señor era el sábado. Pero hay una interpretación que me parece, y perdón que hable en primera persona, más acertada y a la cual se acercan la gran mayoría de comentaristas, es que se refieren al día del Señor, es aquel día que ha de venir el Señor en su gloria. El día del Señor donde todo, absolutamente todas estas profecías se van a cumplir. Es decir, anticipadamente Dios, el Espíritu de Dios lleva a Juan para que él visualice las cosas que van a suceder aquel día. Entonces él estaba allí en aquel día viendo las cosas que han de suceder. Y cuando uno mira toda la narrativa de Apocalipsis, se da cuenta que él dice, yo vi, y después de esto vi. Y todo esto nos muestra que él estaba allí, como viendo desde un lugar alto las cosas que estaban sucediendo, tanto aquí en la tierra como en el cielo. A lo largo de Apocalipsis, si leemos Apocalipsis, vamos a encontrar esta información, esta narrativa, todo lo que el Señor nos regala. Entonces él estaba allí y cuando él ve esa voz, dice que era cuando él escucha, perdón, la voz, dice que era una voz como de trompeta. La trompeta bíblicamente tiene principalmente el propósito de que de alertar. La trompeta cuando sonaba, el centinela la hacía sonar y dependiendo el tipo de sonido, el pueblo ya sabía qué tenía que hacer. Es decir, si el atalaya anunciaba con su trompeta, tenía un cierto tono, el pueblo sabía que venía el enemigo y se preparaban inmediatamente para defenderse de aquel enemigo. Pero si tenía otro sonido distinto, ese podría ser aquel que los estaba llamando, que es el momento de reunirse para presentar ofrendas o para hacer algún tipo de sacrificio. Y así habían diferentes tonos en la trompeta o melodías, como lo quieran llamar, que según el sonido identificado les advertía qué
estaba sucediendo o qué iba a suceder. Entonces, cuando Juan escucha el sonido como de trompeta, inmediatamente presta atención, se alerta porque algo importante está sucediendo y hay que prestarle atención. Es ese llamado a que todos estemos atentos a lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra tenemos que pensar en que está sonando la trompeta y que debemos de escuchar la voz de Dios, la señal de Dios para que actuemos. Y es todo a través de su palabra. Versículo 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La voz que él escuchó, lo primero que le dice es, yo soy el alfa y la omega. Y ya vimos ahorita anteriormente en el versículo 8, el todopoderoso. Y esto nos muestra algo que es maravilloso, porque en el Antiguo Testamento el alfa y el omega se refería a Yahvé o a Jehová, según la traducción bíblica que tengamos. Al mismo todopoderoso, es el mismo que está hablando en Apocalipsis. Y el que está hablando en Apocalipsis es Jesucristo, porque Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y el único Dios verdadero. Eso es importante, eso es parte de la doctrina bíblica que nosotros creemos plenamente. Toda la doctrina bíblica la aceptamos, la recibimos con mucha gratitud porque creemos que es completamente la palabra de Dios. Entonces, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y cuál es la instrucción que le da? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? A medida que iba recibiendo la visión, tenía que plasmarlo. De ahí tenemos nosotros hoy el libro de Apocalipsis. Lo que Juan vio es lo que tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Y lo primero que hace es envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Importante aquí el número 7. ¿Por qué? Todos sabemos que el 7 significa perfección o plenitud. Es decir, no está hablando solamente que estas 7 cartas son para 7 iglesias, literalmente para el número 7, como dice ahí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, sino que el 7 significa que es para toda la iglesia, para la iglesia completa de Jesucristo. Entonces, algunos han dicho que cada mensaje a cada iglesia determina una época en la historia. Entonces, que la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso, fue el primer siglo. Que el mensaje a la iglesia de Esmirna, fue en el siglo cuarto. Que en el siglo quinto fue a Pérgamo. No, no. Realmente es el mensaje es para toda la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Porque allí hay mensajes y si el Señor a bien lo permite, cuando lleguemos allí, nos va a permitir comprender que como parte de esa iglesia completa de Jesucristo, tenemos temas que valorar en nosotros y corregir. Tenemos cosas por hacer que de pronto no le hemos prestado atención y por eso es ese número 7 que nos muestra completa la información o vemos el propósito de plenitud de ese mensaje para nuestras vidas. Entonces nos muestra la voluntad perfecta de Dios. Ese número 7 es la voluntad perfecta de Dios. Para las iglesias de todos los tiempos, porque realmente somos una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo hacen parte aquellas personas del primer siglo que creyeron en Jesucristo, como nosotros hoy. Hacemos parte de la misma y única iglesia de Jesucristo. Es que en este mundo hay diferentes denominaciones y esas denominaciones pues han hecho grandes divisiones, pero el centro es Cristo Jesús y es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, la iglesia de Jesucristo es desde el día de Pentecostés, esa es la era de lo que conocemos como la era de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, es decir, aquel día que Jesucristo venga y llame a su iglesia. La iglesia será sacada de acá. De hecho, la palabra iglesia significa llamar afuera o sacar fuera.
sacar por fuerza, sacar fuera del lugar donde está. Y eso somos la iglesia, por eso cuando se estudia la doctrina del arrebatamiento, es que el Señor saca a su iglesia, llama a su iglesia fuera de este mundo. Eso significa realmente el arrebatamiento. Él nos llama y nos lleva con Él en las nubes. Y entonces estas 7 iglesias a las que el Señor escribe, Él le da un mensaje. Ese mensaje que, repito, también es para todos y cada uno de nosotros. Dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Vamos a encontrar entonces acá también 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 ángeles. Y vamos a mirar más adelante a qué corresponde. Entonces, cuando se vuelve Juan a mirar quién le hablaba, la voz que le hablaba, de dónde provenía, es que él ve 7 candeleros de oro. Dice de ahí en adelante. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él nos dice quién era, el Hijo del Hombre. Este título se le da a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Daniel hace mucho énfasis también, cuando habla del Hijo del Hombre, acerca de Jesucristo. Nos muestra algo que es, dice, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa la vestidura hasta los pies? Miren, para eso miremos qué es lo contrario de estar vestido hasta los pies al de estar desnudo. Desnudo significa bíblicamente vergüenza. Entonces estar vestido completamente significa pureza, santidad, honor. Todo esto significa solamente que el Dios Todopoderoso es el mismo que se le apareció allí a Juan, el mismo que está con el apóstol Juan, delante de él se le ha presentado. Y nos muestra entonces todos los atributos de aquel que es el Todopoderoso. Miremos esta descripción que hace de ahí en adelante. Dice, vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y su pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces vemos hasta ahí, vemos todo lo que nos muestra de aquel que le estaba hablando a Juan. Y yo creo que todos cuando escuchamos y cuando leemos, nos describe cómo era aquella persona o aquel ser más bien celestial, porque es el mismo Dios, que le estaba hablando, dice que eran sus cabellos blancos como la lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nos acordamos inmediatamente de aquel momento de la transfiguración, cuando el Señor está allí con Moisés y con Elías y se deja ver en esa transfiguración la cual experimentan los apóstoles, Juan, Jacobo y Pedro. Ellos ven allí esa manifestación divina del Dios Todopoderoso, porque Cristo Jesús es Dios, es nuestro Dios, el mismo y el único Dios verdadero. Y esto nos muestra las maravillas del Señor, cómo Él sigue aún mostrándose, manifestándose a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos esa presencia divina con nosotros. Y es lo que dice a partir del versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, antes de que vamos y miremos lo que significan las 7 estrellas, los 7 candeleros que hablamos al principio, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esa espada aguda de 2 filos? Ya lo sabemos, es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es incontenible, es irrefutable. No se puede luchar contra ella. Por eso dice la palabra de Dios que su palabra es como espada de 2 filos. Esa espada de 2 filos penetra hasta lo más íntimo y lo más secreto del ser humano.
Y eso es lo que debemos de comprender, que todo lo hace Dios con el poder de su palabra. Si nos fuéramos al libro de Génesis, vemos allí que dijo Dios, hágase el sol, y el sol fue hecho. Hágase la luna, las estrellas, y todo fue hecho. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Y su palabra es la que está con nosotros, su palabra es la que está en medio de nosotros. Eso es lo que significa. Salía de una espada aguda de 2 filos, de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, ante la presencia del Señor, todos caemos a sus pies. Al final de los tiempos, nosotros, porque dice la profecía que toda rodilla se doblará tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, delante de Él, delante de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos vamos a postrar con gran gozo, con gran alegría, en adoración a nuestro Dios. Pero los no creyentes, allí delante del gran trono blanco, ellos van a caer de temor, de miedo ante la presencia del Señor. Y esa es la gran diferencia. Y entonces aquí en este momento dice que él cae, porque él no sabe lo que estaba pasando, él cae allí. ¿Y qué viene del Señor? No temas. Yo soy el primero y el último. Nuevamente, yo soy Dios, yo soy tu Dios, el primero y el último. Y nosotros no debemos temer delante del Señor en leer su palabra, en las profecías. No, nosotros tenemos el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Lo hemos aprendido a través del libro de Apocalipsis, que el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces nosotros aborrecemos el mal. Si aborrecemos el mal, tenemos temor de Dios. Si aborrecemos la lengua mentirosa, tenemos temor de Dios. El mal camino, y la arrogancia, la altivez, la prepotencia, todo eso lo aborrecemos porque tenemos temor de Dios. Eso significa para nosotros el temor de Dios. Y por eso nosotros delante del Señor queremos vivir, queremos estar, porque en Él encontramos gracia y salvación. Y el que vivo y estuve muerto, aquí nos dice que es exactamente Jesucristo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. El dominio total, completo, soberano está en las manos de Jesucristo. Nuestra vida está en las manos de Jesucristo. Lo acabamos de leer, ya vamos para allá porque dice, el versículo dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Y vamos a ver quiénes son esas 7 estrellas. Y vamos a ver quiénes son los 7 candelabros. Y todo esto nos va a mostrar, entonces nos va a enseñar que nosotros podemos vivir y estar tranquilos siempre en las manos de nuestro Señor. Dice que Él vive por los siglos de los siglos. Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Y hay algo maravilloso, es que Él nos ha creado para vivir eternamente con Él. Nosotros no hemos existido eternamente, nosotros fuimos creados, en un tiempo de la historia fuimos creados, pero desde el momento en que fuimos creados estaremos eternamente con nuestro Señor. Y aquí hay algo importante. Los no creyentes también fueron creados y van a vivir eternamente, pero eternamente en el fuego del infierno. Y es una gran diferencia. Y por eso no es que no debemos, no podemos pasar por alto la palabra de Dios y simplemente tomarla folclóricamente y pensar que lo que sucede aquí terminó y se acabó. No. Las consecuencias de las decisiones que tomemos en esta vida se verán reflejadas y determinarán lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20. Entonces encontramos el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nuevamente, la última parte dice, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros
que has visto son las 7 iglesias. Entonces, nosotros, la iglesia de Jesucristo, según la profecía que somos, los candeleros, que llevamos, que reflejamos la luz de Jesucristo. Eso significa ser los candeleros. Y dice que en el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro en medio estaban los 7 candeleros. Es decir, que Jesús está en medio de su iglesia. Jesucristo no está lejos de nosotros, Jesucristo está con nosotros. Es una promesa que Él hizo y sus promesas siempre se cumplen. Yo estaré con Él, con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo primero que debemos entender es que somos nosotros los candeleros, por medio o entre los cuales Jesucristo está día tras día. Jesucristo está conociendo el día a día de cada uno, lo está conociendo, ya lo conocía desde antes, pero a lo que me refiero es que está viendo y nosotros debemos de saber que Él está viendo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que vivimos y cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Si tenemos claro esto, entonces debemos de prestar más atención a nuestro comportamiento, a nuestra manera de vivir. Jesucristo no está por allá en la congregación de los domingos. Y el lunes, martes, miércoles y el resto de la semana, Él no está por allá y no está viendo lo que está pasando con nuestras vidas, no. Todas nuestras acciones y decisiones están escritas en el libro de las obras del libro de las obras del Cordero. Es decir, lo que nosotros hicimos en el libro del Cordero, donde están escritas nuestras obras, más bien, para mejor entendimiento. Todo lo que nosotros hacemos, sepamos que hay unos libros en el cielo donde están allí apuntadas todo lo que hacemos. Y comprendamos que el mismo Señor Jesucristo está con nosotros. Y entonces aquí hace referencia con las 7 estrellas. Dice que las 7 estrellas son 7 ángeles. Aquí la palabra ángeles la debemos de traducir desde el original y hace referencia a mensajero. Ángeles significa mensajero. O también se puede traducir como el líder de la congregación. Algunos dicen el pastor de la congregación, pero me gusta más la palabra líder. Es como aquellas personas que están al frente con la responsabilidad de unas personas para ministrarles y para enseñarles la palabra de Dios. Entonces, 7 estrellas son 7 líderes. Significa que todos los líderes están y estamos, porque todos de alguna manera tenemos un liderazgo, estamos delante del Señor y Él está pendiente de nosotros, de lo que hacemos. Y está siempre paseándose en medio de los candelabros, que somos quienes, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, todos formamos una sola iglesia, la iglesia verdadera de nuestro Señor. Entonces, para ir cerrando el día de hoy, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos muestra la santa palabra del Dios Todopoderoso? Vemos entonces que el Señor se dirige a nosotros a través de Juan. Es decir, Juan escribe a través de esta visión lo que se le manifiesta a él lo escribe para que nosotros lo recibamos, lo tengamos. Que nosotros lo que hemos aprendido hoy, no debemos de buscar sobresalir por encima de las demás personas, sino que si nos quieren mirar, que nos miren porque somos diferentes en nuestra manera de vivir, que buscamos luchar contra el pecado, apartarnos del pecado, que queremos vivir haciendo la voluntad de Dios, que aunque hayan dificultades, que aunque hayan tropiezos, aunque hayan tribulaciones, queremos permanecer fieles delante de nuestro Señor. Que podamos comprender y oremos al Señor para que alcancemos esa estatura espiritual. Y es que vivimos y entregamos nuestra vida completamente al servicio del Evangelio. Al servicio del Evangelio, si somos verdaderamente sus siervos, de esa manera debemos de vivir, al servicio del reino de Dios, viviendo con los principios del reino de Dios, aplicándolos en el día a día, en nuestras vidas. Que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que está con nosotros y que nunca nos soltará, que nosotros somos para Él, por gracia y por misericordia, valiosos delante de Él, y Él nos sostiene con sus manos, Él no nos va a dejar caer. Lo que dice es que en Él tenemos completamente la seguridad, en Él estamos firmes, estamos seguros
para salvación. Y Él no nos va a dejar caer, Él no nos va a abandonar, no nos va a echar fuera. Vivamos para el Señor con gozo. Oremos y entreguémosle toda nuestra vida al Señor, sabiendo que nosotros somos parte de esa iglesia que el Señor quiere sacar fuera de este mundo y llevarse para habitar con Él eternamente. Entonces el tema del día de hoy, la visión, una visión para la iglesia de Jesucristo. Amén y amén.